Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Quienes nos acompañan asiduamente saben que la botánica dentro de la regla de Osha y el palo mayombe, pues no es una simple lista de remedios caseros. Hoy tenemos sobre la mesa una compilación de textos y tratados botánicos fascinantes, incluyendo extractos de esa obra monumental de la antropología que es El Monte de Lidia Cabrera. Exacto. Es, digamos, un material riquísimo. Y hola a toda nuestra audiencia. Hola, hola. Y bueno, nuestra misión de hoy es singular y muy específica. No vamos a hacer un repaso general ni hablar de la flora al azar. Hoy vamos a hablar única y exclusivamente de la botánica sagrada de Eleguá, el orisha dueño de los caminos, el destino, las encrucijadas y el monte. Y es un enfoque súper necesario. Porque en la tradición yoruba, la naturaleza no es solo un telón de fondo bonito, ¿verdad? Opera como un arsenal mágico y activo. Lo fascinante aquí es que las plantas de Eleguá reflejan perfectamente su personalidad. Totalmente. O sea, por un lado, curan heridas profundas y abren los caminos al éxito. Pero por el otro, tienen la capacidad de crear un caos absoluto, arruinar fiestas y hasta enloquecer a los enemigos en los tribunales. A ver, vamos a desempacar esto porque suena increíble. Para quienes nos escuchan y quizá no están tan metidos en el día a día de estas prácticas, ¿cómo se usa exactamente esta botánica? Entiendo que hay algo llamado omiero, ¿cierto? Sí, el omiero. Es, digamos, el agua espiritual y medicinal por excelencia. Pero la preparación no es ir al jardín y mezclar hojas verdes en una palangana a ver qué pasa. Claro, no es una ensalada. Exacto, no lo es. Las hierbas de Eleguá deben ser despojadas primero. Se les debe cantar. Hay suyieres, que son los cantos específicos a Osain, la deidad de la botánica, para activar el ashé de la planta. El ashé es su energía vital, su poder de acción. Y tengo entendido que hay un tabú muy estricto con esto de las mezclas, ¿verdad? Un tabú rigurosísimo. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la energía, mezclar hierbas incorrectas dentro del receptáculo tiene efectos totalmente adversos. Las energías chocan. O sea que un baño que pretendía ser purificador o para abrir caminos, si tiene la mezcla equivocada de Eleguá, puede hacer lo contrario. Te cierra los caminos de golpe. Se convierte en una trampa energética, porque Eleguá rige precisamente eso, los imprevistos, los accidentes, y su botánica no perdona errores. ¡Qué fuerte! Y revisando nuestras fuentes de hoy, la primera planta que salta a la vista, y que creo que es la favorita de este orisha, es la guayaba, el Psidium guajava, o kenku en lucumí. El kenku, así es. La guayaba es central. A nivel de ofrenda alimenticia le encanta, pero su madera es un instrumento estructural. El famoso garabato, ¿no? Exactamente. El garabato, o iguó, es el arma principal del Eleguá y se hace con ramas de guayaba. Lo interesante es que no es una espada, no corta. Su función geométrica y espiritual es enganchar. Jalar las cosas hacia ti. Eso es. El devoto lo usa para jalar las buenas oportunidades, el éxito, defenderse y al mismo tiempo para arrastrar o apartar lo malo del camino. Y fíjate, unir 7 garabatos de guayaba se considera un amuleto súper potente para atraer la suerte. Y a nivel medicinal, las fuentes mencionan que las hojas de guayaba se usan para afecciones de la piel muy severas y también para curar quebraduras o hernias. O sea, te defiende y te repara al mismo tiempo. Es una planta de soporte total. Y esa línea de curación nos lleva directo a otro árbol fundamental, el almácigo, o Igidia dama molle. Ah, el almácigo. Leyendo sobre esto, me maravilla el estatus casi milagroso que tiene esta planta, especialmente con ese cruce de creencias, porque dicen que si se recolecta en Viernes Santo, su virtud curativa se multiplica por 100. Sí, esa sinergia con el calendario católico es muy común y le otorga una virtud dada por Dios para curar. La aplicación del almácigo es interesantísima. Su resina, por ejemplo, se pone directamente sobre heridas punzantes. Como las de los clavos oxidados para evitar el tétanos. Exacto. Y también se usa esa resina en hernias umbilicales en los bebés recién nacidos. Es una sanación muy compasiva. Y las hojas se usan para envolver las piernas y sacar resfriados profundos. Pero lo que más me llamó la atención del almácigo, y aquí es donde se pone realmente interesante, es su uso mágico. Nuestras fuentes son enfáticas. Es puro beneficio. 100% luz. Exacto. No sirve para hacer el mal.
Es incorruptible. Y hay una receta aquí que dice que al quemar la resina del almácigo con un diente de ajo, se crea un humo que es un poderoso espantabrujo. Es un fumigante espiritual fulminante. Desaloja cualquier energía oscura de una casa al instante. Y esa capacidad de limpiar y rastrear el mal nos conecta con el curujey. El curujey, una planta parásita. Sí, crece sobre otros árboles, se adhiere a ellos. Y el leguá es su dueño absoluto. Su comportamiento biológico imita su comportamiento mágico. En lo físico, es un purificador de sangre implacable, la limpia de lleno. ¿Y en lo espiritual? En lo espiritual, su raíz refuerza las gangas, que son estos receptáculos mágicos de poder en el palo mayombe. Sirve para hacer afochés, o sea, polvos mágicos, y resguardos. Los textos dicen literalmente que el curujey llega hasta el último microbio maligno. ¡Wow! Persigue el problema hasta que lo erradica por completo. No deja ni el rastro. Así es. Y bueno, una vez que el cuerpo está limpio, el camino continúa. Claro, porque el leguá es el eterno caminante. Y a ver, vamos a desempacar esto con una analogía. Imagínate que estás en un viaje larguísimo, caminando kilómetros y kilómetros. Llegas exhausto, con los pies destrozados. Una metáfora perfecta de la vida misma. Exacto. Pues las fuentes nos hablan de la planta ánguiba. Las hojas de ánguiba se hierven y son el remedio por excelencia para refrescar los pies cansados del caminante. Y hasta alivian condiciones de parálisis. Es la restauración física que te permite seguir avanzando. Pero claro, tener las piernas fuertes no sirve de nada si tu ruta está bloqueada. Ahí entra el abre caminos. Un nombre bastante directo. Sí, no deja mucho a la imaginación. Es un arbusto de hojas muy aromáticas. Se usa en baños purificadores lustrales. El aroma altera la vibración y despeja esos obstáculos invisibles para que el esfuerzo del caminante no se desperdicie. Es una combinación increíble. Curar el vehículo físico con el ánguiba y despejar la ruta etérea con el abre caminos. Exactamente. Ahora, hemos hablado de curaciones cotidianas o cansancio. Pero la salud no siempre es un resfriado o dolor de pies. Hay crisis más severas, epidemias, virus graves. Y ahí la botánica de leguá saca su artillería pesada, sus remedios de choque. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo se manejaban los contagios antes de la medicina moderna. El alcanfor, o temi, es el escudo principal. Leyendo los usos del alcanfor, reaccioné muchísimo al protocolo para los contagios. Es súper detallado. Es meticuloso. Las fuentes detallan un amuleto protector específico. Si alguien tiene que ir a visitar a un enfermo contagioso a un hospital o a una casa, debe llevar una pequeña bolsita roja de tela. Oculta en la ropa, ¿verdad? Sí, pegada al cuerpo. Y adentro lleva un trozo de alcanfor y granos de maíz tostado. El maíz es vital para el leguá, representa supervivencia. Esa combinación crea un campo de aislamiento para evitar el contagio. Y aparte, las fricciones. Hojas y gajos de alcanfor en alcohol para curar el reumatismo agudo. Un clásico que se sigue usando en muchísimas casas. Pero si nos adentramos en remedios más complejos, nos topamos de frente con la güira cimarrona, el leguá. ¿La güira cimarrona? Sí, físicamente purifica órganos internos muy complejos como el hígado y los riñones, e incluso cura enfermedades venéreas crónicas. Es un limpiador sistémico profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel espiritual? Porque aquí es donde la fuente hace una pausa dramática y nos muestra el reverso de la moneda. El lado oscuro. Exacto. La misma planta que te limpia los riñones sirve para atraer a una persona contra su voluntad, o peor aún, para enloquecerla mediante embrujos. Lo fascinante aquí es la dualidad. El poder para sanar un sistema es el mismo poder para corromperlo si se invierte la intención. Y hablando de intenciones y protecciones, hay un par de amuletos de protección que el Monte de Lidia Cabrera menciona con mucho detalle: la callaya y el callajabo. Dos niveles de protección distintos. El callejabo es pura sofisticación. Se engarza en oro o en plata para ser un talismán de buena suerte permanente. Su función es ahuyentar las malas influencias constantes. Mientras que la callaya es como el botón de pánico en una emergencia médica. Exactamente. Es puramente táctica. Cuando hay un enfermo grave y muy contagioso en una casa, las ramas de la callaya se ponen a fermentar. Y ese líquido, que obviamente no se toma, se usa para purificar la casa entera. Una cuarentena botánica. Aspersiones por todas partes para salvar a los familiares sanos del contagio.
crea un entorno biológico y espiritual completamente estéril. Y luego, en contraste con esta intensidad de vida o muerte, tenemos detalles súper curiosos y casi cotidianos. Como el aretillo y el mastuerzo. Me encantó leer sobre esto. A ver, masticar ramitas de aretillo te blanquea los dientes y te fortalece las encías. Un dentífrico natural del monte. Y el mastuerzo baja el azúcar en la sangre y alivia los riñones. Pero espiritualmente. Espiritualmente se usa para los llamados trabajos de amor. Es decir, manipulación emocional, endulzamientos. Y esa transición de endulzar a alguien nos empuja a la faceta más temida del eguá. Hemos visto al sanador, al protector, al médico, pero el eguá es un guerrero y a veces un bromista caótico. Cuando se invoca a su lado oscuro o cuando se le ofende, esta botánica deja de ser medicina y se convierte en artillería pesada. Son los trabajos de desbarate. Aquí no abres caminos, los destruyes. Y el epicentro de este caos son las plantas conocidas como aromas. La aroma amarilla, que le dicen viramundo, y la aroma uña de gato. La aroma amarilla es casi legendaria por su efecto inmediato. Es especialista en la desestabilización rápida. Sí, la anécdota en las fuentes es buenísima. Dice que con solo lanzar una ramita de aroma amarilla escondida en una fiesta o reunión, garantizas que termine terriblemente mal. Todos se pelean. Lo que en Cuba se conoce como armar la fiesta del guatao, un pleito incontrolable y violento de la nada. Pero la uña de gato es mucho más profunda, ¿no? Sí, la uña de gato se usa en los trabajos pesados de mayombe. No es para arruinar una noche, es para generar desunión permanente, alejamiento, discordia entre familias o socios, desbarate total. Para generar ese nivel de agresividad se requiere una energía muy volátil, y ahí entra la jihuahuau, un arma de brujería en toda regla. Físicamente irrita muchísimo. Se usa para fricciones de reumatismo o hemorroides, pero esotéricamente es fuego puro. Si exprimes su jugo y lo asperjas en un cuarto, provoca estornudos incontrolables. Esa reacción violenta del cuerpo es lo que lo hace vital en los hechizos fuertes. Pero hay otra planta en este arsenal de ataque que me dejó helada por su peso histórico. El cabumao. El caumao es una cápsula de memoria traumática terrible. En la época de la esclavitud, su madera se usaba para hacer la músinga. ¿El látigo? Sí, el látigo para castigar a las personas esclavizadas. Y esa vibración de dolor y sometimiento se queda en la planta. En la naturaleza, el caumao enreda otros árboles. Espiritualmente se usa exactamente para eso, para crear trampas y enredar a la gente. Paralizar sus vidas por completo. Ahora, si hablamos de paralizar, aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una aplicación que me parece de una astucia brillante. El raspalengua. O euelena. Posiblemente la herramienta de precisión más sofisticada para alterar sistemas humanos. Es un aguantalenguas. A ver, vamos a desempacar esto porque es de película. Es una aplicación legal. Magia de tribunales. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de un juicio, la elocuencia lo es todo. La receta dice que tomas hojas de raspalengua y las haces polvo, una foché. Y a ese polvo le mezclas cascarilla, canela y azúcar blanca. Así es. La cascarilla ciega, la canela y el azúcar adormecen. Y el interesado tiene que ir a la sala del tribunal y esparcir ese polvo secretamente en los bancos donde se van a sentar el abogado contrario y el fiscal. ¿Y cuál es el resultado? Se equivocan. Pierden el hilo. La lengua se les traba, hablan torpemente, la mente se les nubla por completo. Y en medio de esa confusión, el caso colapsa y tú ganas el juicio. Ganarle al sistema de justicia penal, esparciendo un polvito en una silla, es una muestra de poder alucinante. Pero el eguá todavía guarda algo más extremo. Una planta que trasciende a los jueces humanos y va directo a la muerte. La rascabarriga. Eloma. Esto ya es el territorio de las transiciones absolutas. Es el uso más intenso, de vida o muerte. El ritual de cambiar de vida. Esto se hace cuando una persona está desahuciada, ¿verdad? Con una enfermedad terminal. Así es. Cuando la medicina ya dijo que no hay nada que hacer. Se toman gajos vigorosos de la rascabarriga y se limpia el cuerpo del enfermo, extrayendo los males y esa condena de muerte. Pero esa condena no desaparece sin más.
Hay que dársela a alguien o a algo. La energía necesita un recipiente. Se transfiere a un animal o a un muñeco hecho a la medida exacta de la persona enferma. El muñeco asume la identidad energética del moribundo. Y entonces se vela al muñeco como si fuera un funeral real y se entierra en el cementerio. La muerte, IQ, toma al muñeco pensando que es la persona. La deuda se paga y el enfermo desahuciado se salva. Un fraude maestro a la mismísima muerte. Y además de este rescate milagroso, las fuentes mencionan que la rascabarriga se usa físicamente para dar azotes purificadores en las ceremonias de Kariosha, siempre ligada a la muerte simbólica y al renacimiento. Es que todo esto nos demuestra que el herbario de Legua es un mapa perfecto de la experiencia humana. Lo abarca absolutamente todo. Totalmente. Desde blancarte los dientes o curarle un resfriado a un bebé, hasta ganar un juicio imposible contra un fiscal, arruinar una boda entera o engañar a la muerte en un cementerio de madrugada. Es la dualidad pura del Orisha. Es el sanador compasivo y el guerrero travieso y letal al mismo tiempo. Y esto cambia por completo cómo vemos nuestro entorno, porque después de repasar este catálogo, es imposible ver un parque o un jardín de la misma manera. Y esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia, una idea inquietante para llevarnos hoy. ¿Vivimos rodeados de vegetación que ignoramos o que simplemente consideramos maleza? Yerbajos en la banqueta. Exacto. Pero, si como acabamos de ver en estas fuentes, una simple hoja pulverizada puede enredar la mente de un fiscal o un arbusto fermentado puede salvar a una familia de un contagio letal, ¿cuántas plantas sagradas con el poder absoluto de alterar el destino pisamos cada día en la calle? Uf, muchísimas, seguramente. Simplemente porque nuestra sociedad moderna ha olvidado sus verdaderos nombres y a sus dueños invisibles. Qué pensamiento tan poderoso para cerrar nuestro análisis de hoy. Y con esta reflexión sobre el inmenso poder oculto bajo nuestros propios pies, terminamos esta exploración. Ha sido un viaje fascinante por la botánica de Legua. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.